Hola, como veis voy a hacer un vídeo que en este caso va a servir para hablar de uno de los libros de lectura del tercer trimestre. Estoy hablando del Cuarto de atrás de Carmen Martín Gaite. Es una lectura obligatoria que también va a entrar en la PEBAU. La verdad es que lo he estado leyendo estos días y me ha gustado mucho. Por eso quería hacer este pequeño vídeo dando mi opinión sobre él y también haciendo una reseña de cuáles son sus aspectos más importantes. Bueno, lo primero que os quería decir es que quizás es un libro que os puede resultar un poco difícil a algunos, sobre todo a aquellos que no tienen mucha costumbre de leer. Yo lo calificaría como un libro de dificultad media alta. ¿Por qué puede ser difícil? Pues quizás porque no tiene mucho argumento. Pero sí que os tengo que decir que no por eso deja de ser un libro interesante. Si conseguís pasar las primeras páginas, yo creo que es un libro que puede interesar mucho. De hecho, cuando llegamos al segundo capítulo, vemos que el argumento no es que pasen muchas cosas, pero sí que empieza a ser más interesante, hay más diálogo, aparece el personaje del hombre de negro y entonces ya quizás nos va a costar menos leerlo. Bueno, básicamente, ¿qué es lo que cuenta este libro? ¿Cómo podríamos resumirlo? Pues nos cuenta lo que le pasa una sola noche a la narradora protagonista. ¿Y quién es esa narradora protagonista? Pues la verdad es que la identificamos fácilmente con la propia autora. En algún momento del libro se nos dice que es C. punto, con la inicial de Carmen, porque ya sabéis que la escritora es Carmen Martín Gaite. Y la verdad es que el libro tiene un gran carácter autobiográfico. Nos está contando muchas cosas de lo que ha sido la vida de la autora, de sus memorias, de su infancia, de su juventud. Pero sin embargo, la verdad es que el argumento se desarrolla solamente a lo largo de una noche. Es una noche de insomnio, y así es como empieza el primer capítulo, en la que ella está en la cama y no se puede dormir. Está en ese estado entre el sueño y la vigilia, cuando se le vienen a la mente ideas, se le vienen a la mente cosas. Primero está pensando en, dice que cuando se va a dormir se acuerda de unas estrellitas que suben hasta el cielo. Pero vamos, simplemente lo que nos está describiendo es un estado confuso entre el dormir y el estar despierto. Pero sin embargo, no se puede dormir y entonces se le vienen a diferentes recuerdos a la cabeza. Por ejemplo, se acuerda de cuando era niña y fue con su padre al circo. También se imagina una playa en la que está escribiendo con un palo en la arena. Y finalmente, pues como no se puede dormir, se despierta del todo y se levanta de la cama y entonces vemos una descripción de su habitación que está muy desordenada. Esa descripción de la habitación es simbólico también del desorden de su recuerdo, del desorden de su idea en la cabeza. Se levanta, coge un costurero familiar, una pequeña caja de costura donde tenía muchos objetos y se le cae al suelo y entonces todos esos objetos se quedan desparramados y entonces nos dice que hay unos hilos, los hilos de costura que van uniendo unos objetos con otros. Eso es un elemento simbólico de que también son los hilos de la memoria, en los que se van uniendo unos recuerdos con otros. Y el primer capítulo la verdad es que no tiene mucho más. Lo que sí nos vamos a dar cuenta es que el libro está escrito de una manera muy especial. Y es que tenemos una historia que se sitúa en el presente, en una noche, pero sin embargo hay continuos saltos atrás en el tiempo, que son los recuerdos que tiene la autora de su infancia, de su juventud y de otros momentos. Esto es una técnica que se llama analepsis, que son los saltos atrás. Entonces va a estar utilizada continuamente en el libro y nos sirve para ir al pasado, pero nos sirve también para acudir incluso al mundo imaginario de la autora. A continuación tenemos el capítulo 2. El capítulo 2 se inicia con una llamada telefónica. Entonces la narradora protagonista se ha quedado dormida, suena el teléfono, ella se despierta y entonces pues hay un hombre que le está llamando, nos dice que está en el bar de abajo y lo que quiere hacer es subir a verla porque dice que habían acordado una cita a las 12:30. Estamos hablando de las 12:30 de la noche. Y entonces pues la autora, la protagonista le dice que suba y entonces cuando llega pues vemos que es uno de los personajes importantes del libro que se llama El Hombre de Negro. Es un personaje misterioso que muchas veces no sabemos si es real o es ficticio y que representa de alguna manera pues una figura que nos consigue hacer que el libro ahora tenga mucho más diálogo. Al tener mucho más diálogo pues también el ritmo va siendo más ágil. Con ese diálogo con la autora, que es una especie de entrevista que le va haciendo, entonces vemos cómo ella va recordando muchas cosas de su pasado y salen muchos temas de conversación. Pero claro, eso ya sería explicar el libro con mucho detalle y tampoco es mi intención ahora de explicaroslos todos. Lo que quería era un poco explicaros cómo comienza para que veáis un poco cómo va. De todas maneras, sí que me gustaría hablaros de alguna cosa más. Por un lado, el significado del título, el cuarto de atrás.
¿Por qué se llama así, el cuarto de atrás? Bueno, el cuarto de atrás nos lo explica algunas veces la propia autora en el libro y puede significar dos cosas. Por un lado, el cuarto de atrás puede ser un elemento físico, es un espacio real que está relacionado con su infancia, porque nos cuenta la autora que cuando era niña, en la casa en la que ella vivía de niña, había una habitación en la parte de atrás de la casa, que era donde ella se juntaba a jugar con su hermana, y esa habitación era como un espacio propio de ellas dos, un espacio de la infancia, donde todo estaba permitido, donde podían saltar encima de los sofás, donde podían tener todo en desorden, donde no entraban los adultos. Entonces representa como un reducto de la infancia y un reducto de los sueños. Pero ¿qué es lo que pasó? Que con el paso de los años nos cuenta que llegó la guerra civil española, y entonces su familia cada vez tenía más dificultades, más escasez, y tuvieron que utilizar ese cuarto de atrás, lo tuvieron que utilizar como despensa. Entonces el mundo de los adultos invadió su espacio de la infancia, que era el cuarto de atrás. Y eso es como una especie de representación del paso de la infancia al paso de la vida adulta. Y así de esa manera, pues el cuarto de atrás vemos que tiene un elemento simbólico, que sería como el mundo de la infancia. También el cuarto atrás puede tener un significado simbólico, que puede ser un espacio mental. Es un espacio de nuestra mente donde están todos nuestros recuerdos, todas nuestras emociones ocultas, nuestras vivencias. Y entonces, aunque ya seamos adultos, pues algunas veces necesitamos también sacar ese niño que llevamos dentro y que está en el cuarto de atrás. Precisamente ese espacio oculto y subconsciente de nuestra mente es el ámbito también de la literatura. Bueno, para acabar el vídeo, ¿por qué podríamos decir que este vídeo es bueno? ¿Por qué yo creo que merece la pena leerlo? Bueno, por muchas cosas. Es verdad que al principio cuesta un poco, pero sin embargo yo creo que merece la pena de sobra y es muy recomendable. La verdad es que a mí me ha ayudado, me ha gustado mucho. Yo creo lo primero que tengo que decir es que es una literatura de calidad, que no solamente es un libro para entretener, no solamente nos cuenta historia, pero sin que tenga ningún valor, sino que realmente con este libro vamos a meternos dentro del alma de una escritora, del alma de una autora, vamos a conocer todas sus emociones, sus sentimientos. De alguna manera vaya a profundizar en un libro que no solamente es superficial, sino que contiene algo mucho más valioso. En segundo lugar, es un libro con el que se aprende mucho, especialmente de un periodo histórico de España, que es la época de la Guerra Civil y sobre todo del franquismo, porque la autora continuamente está rememorando sus recuerdos y entonces pues vamos a ver cómo se hablan de muchos temas interesantes, como por ejemplo las dificultades que había en la posguerra, la escasez de alimentos, la censura, el papel que había de la mujer como un elemento secundario en la sociedad, una sociedad machista. Y luego también aparece el tema de la muerte de Franco y del entierro de Franco, que quizás es interesante este año porque, igual que en 1975 se enterró a Franco, en 2019 se ha producido ese traslado de los restos de Franco. Entonces, en ese sentido, este libro también tiene mucha actualidad. Y de ese tema se habla en el libro. También creo que hay que destacar en este libro que pone en valor la literatura como un modo de evasión que nos hace escaparnos de la realidad y también que la literatura es algo que nos hace conservar la imaginación, esa mentalidad que teníamos de niños y que algunas veces, pues, cuando nos convertimos en adultos y tenemos tantas preocupaciones, pues se va perdiendo. Bueno, por esto y por otros muchos motivos, y también pues porque es un libro que hay que leer, recomiendo que leáis y que profundicéis lo que podáis en el cuarto de atrás. Y nada más, espero que os haya gustado esta reseña del libro y que os sirva para motivar un poco para la lectura. Adiós.